Hola amigos, hoy tenemos aquí el nuevo Opel Astra en su versión híbrida enchufable de 180 caballos. Hoy me he traído un amigo para que me eche una mano a contaros todo acerca de este nuevo Opel Astra. Hoy, aprovechando que el jefe está malito, he venido yo a contaros todo acerca de este nuevo Opel Astra. Es la sexta generación, denominada como Astra L, nacida en 2022. Como podéis ver, tenemos un frontal entero nuevo, faros IntelliLight, la parrilla nueva en negro piano que nos recuerda a los Opel antiguos. Dieser Preislage als außergewöhnlich zu bewerten sind. Auto, Motor und Sport. Tenemos la carrocería disponible en dos versiones. Esta compacta, que viene en el amarillo cool, que son, por cierto, 500 euros, y la Sports Tourer. Nos ofrece 175 litros más de maletero, 27 centímetros más larga la carrocería y unas plazas traseras más amplias. El nuevo Astra comparte plataforma con el Peugeot 308. La plataforma es la EMP2V3. Esta nueva generación aumenta 4 milímetros de largo, 51 milímetros de ancho. Tenemos un Astra con el mismo ancho que un Opel Insignia. 1,86 m. Si Pablo me acompaña, venimos aquí abajo. Llantas Pentagon, 18 pulgadas. Es un extra que son 200 euros. Y neumáticos, para esta prueba tenemos los Michelin Primacy 4, 225/40 llanta 18. Suspensión delantera es de tipo McPherson y la trasera es semi-independiente con eje torsional. Luego Opel nos ofrece un Pack Dynamic. ¿Qué es el Pack Dynamic? El Pack Dynamic es un paquete que nos endurece la dirección y nos da un sonido de escape un pelín mejor. Si vamos a hacer una conducción un pelín más deportiva, yo lo pondría. Como podéis ver, en la parte trasera también hemos tenido cambios. Nuevos faros, imitador de difusor y la luz de freno, que a mí personalmente me parece que le da un toque deportivo y le hace distinguirse un poquito de sus competidores. Aprovechando que estamos en la parte trasera, vamos a hablar del maletero. A ver, que ahora esto... Esta versión, al ser la híbrida y llevar baterías, pierde 70 litros de maletero frente a la versión normal. Pasa de 422 litros a 352 litros. Vamos a ver, aquí os dejo una tablita con sus rivales. Pues tenemos el Hyundai Ioniq 308, tenemos el León, un DS4, un A3, un Golf y un Clase A. Este coche sale en 38.000 euros, que os voy a dejar un enlace ahí abajo donde lo podéis comprar más barato. Os dejo aquí la tabla para que podáis ver vosotros y tomar vuestras decisiones si os compensa tener un maletero más pequeño, un maletero más grande, más caballos, menos caballos. Lo que sí que quiero recalcar es que este coche está muy bien, a pesar de pues bueno, sacrificar un poco el sistema de suspensiones traseras por un maletero más grande. El comportamiento luego no es mucho peor que sus rivales. Voy a llamar aquí a mi amigo que ha venido hoy a ayudarme. Vamos a ver el motor y que os cuente un par de curiosidades. Aquí podéis ver a mi ayudante, Miguel García Puente. Voy a aprovechar que no está Dani y vamos a por ti, ya verás. A ver qué me cuentas. Venga, vamos a ir al capo. Yo de ayudante, venga. ¿Qué tenemos aquí? Motor térmico de 150 caballos y 250 Nm. Es un 4 cilindros 1.6 turbo, es el PureTech que Opel lo monta en diferentes plataformas. Y voy a dejar que Miguel hable un poquito de la parte eléctrica. Bueno, la parte eléctrica es lo que llena todo esto. Si ves el vano motor, está repleto de cosas que no entiendes. Aquí tiene hasta una batería de 12 voltios porque todos estos coches necesitan batería independiente, claro, para ponerse en marcha. La gracia de este híbrido enchufable es que han metido en la caja de cambios de 8 velocidades que usan tradicionalmente los automáticos del grupo PSA y también ahora Opel, que son los de Stellantis, han introducido dentro el motor eléctrico, y es un motor eléctrico de 81 kilovatios que son 115 caballos. La gracia de verdad es que son 320 Nm. 110 caballos. 110 caballos, le he dado 5 de más, pero a ver, yo supongo que cuando la batería está en forma, esto puede empujar todo lo que haga falta. Yo creo que si se levanta contenta, da algo más.
No, a ver, la realidad es que la gracia de todo esto es que da 320 Nm. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes un par como si fuese un motor de 3 litros. En el momento de arrancar es una barbaridad Sí, la lo salida bien que que tiene empuja. es muy buena. Y es muy dosificable, lo hace de una manera muy suave y que yo, vamos, que yo recuerde cuando he cogido este coche, prácticamente no se notan las transiciones. No, básicamente te tienes que estar fijando en el cockpit donde te pone en gris el motor térmico y en azul el motor eléctrico para darte cuenta cuando cambia de un motor a otro. Eso está muy bien conseguido, la verdad es que no te das cuenta del paso de un motor a otro. A ver, esto es la plataforma MP2 de PSA y eso empezó hace unos 10 años, en 2012 fue cuando lo presentaron, o sea que tiene un desarrollo muy largo y oye, es un coche muy veterano en cuanto a mecánica, muy evolucionada a pesar de esta carrocería completamente nueva. Y quería preguntarte una cosa, A ver, hay mucha gente que no está Dani y ahora mando yo. Hay mucha gente que piensa que, a ver, si tengo un motor de 150 caballos de gasolina y otro de 110 caballos eléctrico, ¿por qué no tengo 260 caballos? Bueno, aquí os pediré que dibujéis unas curvas aquí de potencia y de par y la pongáis en la pantalla. La realidad es que la potencia en el motor eléctrico se da prácticamente desde el arranque, cuando está a velocidad cero, y luego va cayendo paulatinamente. En el caso del motor de combustión, aquí dibujo yo la gráfica, la potencia va subiendo hasta que llega a un máximo cerca de las 5.000, 5.500 revoluciones por minuto. No sé, sí, las puedes ir sumando revolución a revolución. ¿Cuál es la realidad? Pues que tienes una potencia máxima que te la va dando primero el motor eléctrico y luego es la del motor de combustión la que empieza a mandar. Por eso no tienes, ¿cuántos caballos serían? 300 caballos, pues no, nos quedamos simplemente en 180 cuando hacemos la combinación de los dos motores. Vale, pues ya sabéis, no sumamos las potencias. Tampoco se suman los pares. Tampoco se suman los pares. Hay algo que quería recalcar porque yo he visto que tiene como un toque americano el diseño del coche. Aquí me quieres pillar. Aquí te quiero pillar. Nada, mira, este coche lo ha diseñado un señor que se llama Mark Adams, que lleva diseñando Opeles, ni se sabe. El Opel Adam, cuando lo bautizaron como Adam, el hombre dijo, jo, ¿por qué ponéis mi nombre? Es que va a parecer que es que soy un ególatra, ¿no? Bueno, este señor hizo las anteriores generaciones de Opel, lo mandaron a Estados Unidos y en teoría iba allí a empezar a diseñar coches para General Motors. Realmente se empapó de toda la historia y le dijeron que se volviese a Europa, que para hacer coches americanos, mejor un americano. Y yo creo que aquí tenemos una especie de Camaro, algo se le ha quedado de tanto que estudió. Tiene un rollo. Exactamente, bueno, pues yo creo que algo le ha quedado, ha hecho un coche bastante original, que rememora a los Opel antiguos, que tiene ese toque también de General Motors y realmente lo necesitaban, porque una vez que utilizas elementos mecánicos y plataformas de Peugeot, pues hombre, que parezca un Opel, que tenga una identidad propia, era muy importante. Y creo que el diseño de este coche está muy logrado. Sí, y no solo en el exterior. Dentro, cuando estás en el habitáculo, no tiene nada que ver con el de un Peugeot. Ya partiendo de la base, a mí personalmente la posición de conducción del Peugeot me parece un tanto incómoda. No estoy acostumbrado a ver por encima del volante. Pero bueno, por ejemplo, Miguel, hablábamos antes. ¿A ti te gusta? A ver, yo creo que yo me he estado siempre adaptando. Yo desde pequeñito leía unos libros que de hecho, la profesión de probador de coches, pero esto era de cuando los tenían, no sé, 5 o 6 litros los cárteres y tenías que ir rellenando porque consumían muchísimo aceite, pero hablo del 1960, 1970, esos libros me los empapé. Y lo que te estaban contando era, ponte en el lugar del conductor de ese coche conduciéndolo para lo que se ha pensado. Es decir, un descapotable pues con la gorra, y cuando vas con un coche familiar pues no intentes ir eso, despendolado. Así que en Peugeot lo que te dicen, el e-cockpit es una posición relajada, baja, la guardia, no estar en tensión, una conducción casi de relax. Llevas el volante así, entre las piernas, casi como un kart. Si te acostumbras a conducir así, a mí me parece que es un coche muy agradable, porque no cuesta nada mover la dirección, los movimientos son de muñeca realmente, puede estar muy bien. Pero
yo sé que Dani, durante años he estado trabajando con él, no le gusta. Esto es lo que yo veo, que no está mal, lo veo todo y perfecto. Ahora bien, si yo me pongo como yo me sentaría cómodo, yo tengo que subir el volante y aquí ya no veo nada. No soporta, era muy fácil, mira, ¿quién se va a llevar el Peugeot este fin de semana? Pues había 3 manos que decían que sí y otras 3 que yo no quiero, es que no puedo, no me hago a conducir ese coche. A mí, por ejemplo, me resulta hasta incómodo estar acostumbrado a cierta posición de conducción, tener que variar tanto. Lo que ocurría es que la gente levantaba el volante a tope y no llegaba hasta donde él quería y encima le tapaba la instrumentación y decía, esto no es una manera de conducir y encima no veo la instrumentación. Entonces, si no te gusta, tienes el mismo coche, el mismo concepto, pero con un habitáculo completamente diferente, muy convencional en cuanto a posición, que sería el del Opel o el de Citroën ODS. Pues ya sabéis, ya ahí tenéis otra diferencia por la que optar por el Opel o el 308. Al final esto ya es lo que hablamos antes, yo creo que para gustos los colores, como el amarillo Cult que tenemos hoy aquí, que es bastante llamativo, pero bueno, la verdad es que no sé tú qué opinas. Le da un toque moderno y un toque... Ya te digo, de estilo el coche me gusta. Y también me parece muy importante los asientos que lleva este coche, que son... El estado del cuero napa. Yo, más que el cuero, es la conformación que tiene. O sea, lleva la acreditación AGR de que no te va a doler la espalda. Sí, no. Pero cuando tienen esa etiqueta, realmente son asientos que son muy confortables, tanto para estar un ratito como para hacer largos recorridos. Y creo que es muy importante que la gente pruebe el coche, se siente, esté un rato en el concesionario cuando se lo vaya a comprar. Al final eso es muy importante, porque nosotros al final podemos decir ahora, no, este es mejor en esto o este es mejor en esta otra cosa, pero realmente lo que tenéis que hacer cuando se va a comprar un coche es ir al concesionario, sentarse en el coche, tocar todo, mover todo el asiento para adelante, para atrás, el maletero para arriba, para abajo, porque al final ahí es cuando realmente te das cuenta si te encaja más un coche u otro y puedes llegar hasta decir, bueno, es que me da igual gastarme 2.000, 3.000 euros más en este otro, pero al final me va a hacer la vida más agradable. Es como que te sienta bien. En este coche puedes tocar, eso de que dices de tocar, puedes tocar poco porque ni siquiera puedes jugar con la palanca de cambios, no hay palanca de cambios, aunque tenga 8 marchas, aunque sea compleja toda la parte de la transmisión, pues aquí no lo notas. Vamos a ver ahora cuánto consume, aceleraciones, prueba de seguridad, que en este tipo de coches es prueba de seguridad y mucho más. La verdad es que en el interior también es bastante agradable. Niata, como siempre, tenemos un espacio aquí para dejar el teléfono, que en opción podemos poner el cargador inalámbrico, espacio portaobjetos aquí, posavasos, aquí para dejar la llave. La verdad es que en general es un coche muy agradable en el que estar. En opción esta unidad lleva los asientos con el cuero napa, son 1.200 euros, pero bueno, nos da asientos calefactados y ventilados para los asientos delanteros y asientos calefactados atrás, además de volante calefactado y función de masaje en los 2 asientos delanteros. Yo es un extra que si te vas a pasar muchas horas al volante sí lo pondría. Otro extra que lleva esta unidad, que para mí es indispensable, es el sistema de navegación, que lleva el extra del sistema de navegación con el sistema iBinavi, con el Head-Up Display y con el sistema Premium de audio, que la verdad es que suena muy bien y te hace la estancia más agradable. Volante. A ver, estéticamente a mí personalmente no me gusta, pero sí que es verdad que cuando lo estás usando es un coche, o sea, es un volante muy cómodo, muy fácil de usar, tienes todos los botones a mano, las levas, que bueno, realmente en este coche las levas ni las usas. Pero la verdad es que el volante me ha sorprendido lo cómodo que es. A mí me ha gustado. La posición de conducción es fácil de encontrarla, el acceso al coche es bueno y luego, a ver, yo mido un 84, mido algo más que Dani, pero mira cómo voy en las plazas traseras. Y bueno, aquí tenemos, en la pantalla tenemos, obviamente, como todos, navegación,
tenemos un sitio para las aplicaciones y luego tenemos una cosa muy curiosa, un punto de energía. Tenemos donde nos dice el flujo que está teniendo la energía, si estamos cargando la batería o no. Tenemos todas las estadísticas del último consumo en los últimos 30 minutos, 60 minutos o 180 minutos. Un apartado de carga que podemos marcar la hora a la que empiece, o sea, podemos llegar a casa, lo enchufamos y hasta las 12 de la noche, si lo ponemos así, no carga. Y luego el modo eSafe. ¿Qué es el modo eSafe? Pues es el modo que tiene de regeneración de batería el coche. Podemos seleccionar 10 kilómetros, que solo nos cargue hasta 10 kilómetros, hasta 20 kilómetros o al máximo. Y sí que es verdad que en ese modo se disparan un pelín los consumos, pero es totalmente normal. Al final está usando parte para moverse y parte para cargar la batería, por lo cual es totalmente aceptable. El tacto del freno. El tacto del freno es el de un coche para el día a día. No tenemos mucha sensibilidad, no nos dice nada, pero bueno, es algo que para el día a día no tenemos que hacer mucha fuerza, es súper sensible. Bueno, pues está bien. La caja de cambios, muy buena. A mí me gusta mucho. Sí que es verdad que las levas no es algo que vayas a usar, las tenemos aquí, pero no es algo que vayas a usar en el día a día. Es algo que ahora mismo está de moda en todos los coches, tener unas levas. Y bueno, pues se agradece tenerlas. El paso del motor eléctrico al motor térmico, no te vas a dar cuenta. Cuando estés circulando en el día a día, no te vas a dar cuenta de si estamos en eléctrico, estamos en térmico o si está regenerando. Además, como podéis observar, no hay un ruido. No tenemos ningún tipo de ruido. Lo único que se escucha es la carretera. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos al INTA y vamos a ver lo que corre este coche. Bueno, como siempre para los consumos, nuestro amigo Ned. Hola, Olita, vecinito. Ha hecho un muy buen consumo. 4,1. Se coloca en segundo puesto. Justo por detrás del Octavia RS Combi, híbrido enchufable de 245 caballos. A ver, estáis viendo que el consumo urbano obviamente es cero. Como el resto de híbridos enchufables, al final usa la potencia eléctrica y por lo cual no gasta nada. Con batería descargada 6 litros, que es justo lo mismo que hizo el Octavia, y 7,4. A ver, estáis viendo que ahí el Peugeot, por ejemplo, hizo 6 litros. Hay que tener en cuenta que últimamente está haciendo mucho frío y eso al final el coche lo nota. Otro rival, el Civic, que aunque no sea híbrido enchufable, al final tiene una muy buena autonomía eléctrica y mira, 4,8 en carretera y 3,1 en ciudad. Obviamente, pues eso, no siempre tiene batería y siempre te estás moviendo con la ayuda eléctrica, por lo cual, pues mira. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, son 60 kilos menos. Pues bueno, el Civic es muy buen coche. Os dejo por aquí el vídeo del Civic por si no lo habéis visto para que vayáis a verlo. En general el coche está muy bien y es muy fácil sacarle buenos consumos. El coche te facilita todo, al final siempre tiende a gastar lo menos posible. Luego hay otra cosa que yo cuando me subí por primera vez dije, joder, no hay modo eco, no tengo ningún tipo solo tengo opción eléctrico, híbrido o sport. Pero es que no lo necesita. Él solo ya va pensando en el momento adecuado, qué es lo que necesitas, si necesitas un pelín de ayuda del motor eléctrico, si necesitas solo el térmico, está muy bien y enseguida en cuanto hace conducción a vela, aprovecha para ir cargando baterías y por eso siempre tienes, aunque sea mínima, una ayuda del motor eléctrico. Vamos con las aceleraciones. A ver, ha hecho el 0-1000 metros en 28,46. Un segundo y medio casi más lento que el Peugeot 308. También hay que entender que el Peugeot 308 eran 224 caballos y no los 179 que tiene este. Luego, obviamente, también en el 80-120, 5,18 el Astra, 4,28 el Peugeot.
Pero luego si nos fijamos en el Civic, que de prestaciones es más parecido al Astra, tampoco ha sido mucho más rápido. Sí que es verdad que es un pelín más ligero el Civic, de ahí podemos entender, bueno, pues la diferencia de tiempo en el 80-120, el 0-100 7,81 el Opel, 7,32 el Peugeot. Volvemos el Peugeot tiene algo más de caballos y algo más de par. El Civic 7,27, bueno, podemos achacar a los 2-3 caballitos que tiene más y los 61 o 60 kilos que tiene de menos, que pesa de menos. En general no está nada mal, o sea, son unas buenas aceleraciones. Hay que tener en cuenta que es un coche que no está enfocado a la deportividad. Al final es un coche que, si es que estoy viendo los datos otra vez, y es que es un coche que no necesita unas prestaciones elevadas. Aún así, tenemos unas muy buenas prestaciones. Es un coche que si tenemos que hacer en algún momento un adelantamiento, tenemos potencia para hacerlo. Y luego al final es un coche que realmente, a ver, todo esto traducido a la calle, ¿qué es? ¿Qué significa todas estas prestaciones cuando estamos hablando de un coche de estos? Esto traducido es que es un coche agradable. Es un coche agradable hasta hacer las prestaciones. No vemos que en ningún momento haga ningún extraño, el coche es estable, está sentado. Pues bueno, al final sí, bueno, ahí el 308 es un pelín más rápido, pero luego realmente ese 1,5, 1,4 segundos que hay de diferencia, en la vida real no lo vamos a notar. A mí sí que es verdad que me gusta un pelín más cómo se comporta, cómo es el día a día con el Opel. Pero bueno, ahí ya cada uno para gusto están los colores y también tiene un poco que ver con la posición de conducción. Os voy a dejar aquí ahora con la prueba de seguridad, que no vuelta rápida, que con estos coches no se hace vuelta rápida, se hace prueba de seguridad. Voy a dejar aquí con mi compi Dani, que bueno, aunque dice que está malo, le he cogido, le he metido en el coche, le he dicho, hace la vuelta rápida. Así que nada, os dejo con ella. Bueno, voy con el control de tracción quitado para ver la estabilidad natural del coche. Y vamos allá, modo Sport. Bueno, de momento a plomo, muy bueno. Cambia de marcha, pero yo le reduzco con la leva. Entra el control de tracción, le pasa lo mismo que le pasaba al Peugeot. Entra el control de tracción aunque esté desactivado. Oye, pues corre. Frena muy bien, pero muy bien. Eso que oís el clic clic son los warning que se conectan. Es que le entra el control de tracción y ahora le deja correr. La batería está a un 67%. Me gusta mucho este chasis, pero mucho. Tiene... Fijaros, cuando yo tiro el coche, mirad lo que hace. Estoy tirando y frenando, ¿eh? ¿He visto que no tengo que corregir con el volante? Lo veo muy estable, muy sujeto, pero sin... equilibrio, la palabra es equilibrio, eso es. A ver, aquí Daniel, suave con el gas. Fijaros que apenas estoy haciendo correcciones de volante, perdón. ¿33.3? O casi 33.4. A ver, el tiempo, ya sabéis que en estos coches lo que vamos mirando es un poquito la estabilidad y la seguridad. El tiempo así todo no me parece nada malo. Vamos a ver, me gusta mucho cómo entra en curva y cómo apoya. O sea, a ver, ¿cómo os explico? Yo llego a la curva, lo tiro y el coche hace así, plum, como que se aploma
y me deja acelerar suave, porque si acelero muy brusco entra control de tracción, pero no tengo un subviraje que me diga "Ah, qué conducción más triste", y tampoco tengo un sobreviraje que me complique la conducción y me diga oye, Daniel, corrige para que el coche no se salga. Me gusta mucho la estabilidad natural de este coche. El tiempo, ya sabéis que no hay que hacerle caso al tiempo a estos coches, pero si no tuviese el control de tracción que interviniese, baja 2-3 segundos fácil, pero fácil, o sea que me gusta. Siempre me gustó la puesta a punto de los Opel, y siempre me hizo mucha gracia a todos aquellos que decían los Opel no giran. Bueno, este Opel sí gira, entra y sí gira, también los anteriores giraban. Pero me ha gustado, le doy un aprobado, además le doy un aprobado alto, porque es de estos coches que tú llevas confort y a la vez el coche va bien. No es de eso que dices, vale, han apostado por el confort, pero claro, a costa de luego pues, sacrificar el comportamiento. Sensaciones, bueno, pues llevas un híbrido, llevas un coche que sí, no te va a transmitir muy buenas sensaciones, o sea, no es que sean malas, es que no hay sensaciones de deportivo, pero como coche normal, las sensaciones son muy buenas. No sé si se entiende esta parte, a lo mejor me estoy volviendo demasiado filósofo, pero al final un deportivo tiene que tener sensaciones buenas de deportivo. Un coche normal como es este tiene que tener sensaciones buenas de coche normal, y este las tiene. Me gusta la estabilidad, me gusta el equilibrio, os diría que reparto de pesos, no sé, lo veo, le doy buena nota, le doy buena nota. Ahora vamos a ver lo del tiempo, pero bueno, de entrada, buena nota. Pues ya habéis visto, 1:33:39, no es mal tiempo, es más que aceptable. Hay que tener en cuenta que es un coche que no está enfocado a la deportividad. Al final es un coche que, bueno, pues es más un coche del día a día, viajes y demás. A ver, se ha puesto en el puesto 95. Aquí podemos ver 1:31:17 hizo el Peugeot. Sí que es verdad que hay una cosa que, a ver, yo me he dado una vuelta rápida, pero no digo el tiempo que si no el jefe me echa. A ver, el Peugeot, aparte de tener algo más de caballos, la dirección yo he notado que es un pelín más directa, más precisa. Eso al final, a la hora de entrar a las curvas y demás, ahí nos puede ayudar un poco. Como ya he dicho, los caballos, la puesta a punto del chasis, que es un pelín más deportiva la del Peugeot, pues bueno, está justificado. Está justificado. 1:32:69 hizo el Civic, un pelín más rápido, entre el peso, un pelín más de caballos, la puesta a punto del chasis, es que están ahí, o sea, realmente están ahí. Por eso he dicho varias veces, digo, no por tiempos, aceleraciones, consumos sí, por este tipo de coches sí puedes optar por uno o por otro a la hora de comprarlo, por el consumo, pero realmente por tiempos, aceleraciones y demás, la verdad es que están todos muy bien. Una cosa que sí quiero recalcar es que en ningún momento te hace ningún extraño, es un coche muy predecible. Sabes que tienes total seguridad, que coges, entras a la curva y sabes que no te va a pegar un latigazo de atrás, no te va a subvirar de repente, es un coche que es muy fácil, yo creo que esa es la palabra, es un coche muy fácil de conducir. Y nada, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sed buenos conmigo, es mi primer vídeo, me veréis más por el canal, vais a ver que tendremos más pruebas, ya no solo cuando el jefe esté malito, que todos ir a mandarle ánimos para que se mejore. Y nada, es eso, que espero que os haya gustado. Acordaos que siempre abajo os dejamos links como el de estas sudaderas y muchas otras, fichas técnicas, donde podéis conseguir precios de los coches más baratos. Y nada, esta vez me despido delante de las cámaras, así que hasta luego. Pablo, di adiós. ¡Chao!